En el capítulo 4 de Recetas que Funcionan, hoy conversaremos con Mauricio Pizarro, presidente de la Fundación Santino Pizarro Carrizo. Acompáñenos a ver Recetas que Funcionan. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Acá estamos, muchas gracias. Don Daniel Zapata, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien y feliz de que acá Mauricio se nos integre y conversemos en este podcast, ¿eh? Perfecto. Mauricio, cuéntanos un poco, ¿cómo se concreta la fundación? La fundación tiene muy poquito tiempo, en realidad nosotros la creamos en marzo de este año y es una promesa que yo le hice a mi niñito Santino, por eso el nombre de la fundación, Santino Pizarro Carrizo. Él tuvo una enfermedad poco frecuente que se llama DIPG, que es un tumor en el tronco del cerebro, un glioma difuso de tronco encefálico. Y bueno, nosotros nos fuimos a Estados Unidos, también a España, estuvimos en ensayos clínicos con el Santi haciendo todo lo posible por mejorar su calidad de vida y darle más tiempo, porque es una enfermedad que no tiene cura. Es el tumor pediátrico más letal que existe y el menos frecuente que existe. Y dentro de ese camino y de la lucha que tuvo mi niñito, ya al final, ya cuando él ya empezó como a darse cuenta que no se mejoraba y estaba muy mal, él me hizo prometerle que el papá, me dijo, papá, yo necesito que te ayude a todos los niños como yo que tienen un porotito en la cabeza, le decía porotito el tumor. Y de esa promesa ejecutamos la fundación, porque es una promesa que no pudo no cumplirla, así fue una de las últimas cosas que pidió mi niñito. Así que en cuanto llegamos a Chile, lo primero que hice fue hacer todos los trámites legales y empecé como a darle foco, a ayudar a otras familias y a crear la fundación. De ahí nace la fundación, de la promesa que me pidió el Santi. Don Daniel, ¿usted cómo conoce a Mauricio? Bueno, fue a través de la FEMPOF, por mediación de la señora Jessica Cubillos. Ella nos hizo el contacto, sí, y en algún momento fuimos a Viña del Mar y nos conocimos. Para mí ha sido muy agradable conocerlo y muy loable la labor y que haya formado Mauricio esta fundación, ¿no es cierto? Sabemos lo que cuesta, sabemos el trabajo que significa también para ellos, pero creo que el homenaje, no puede haber un homenaje mejor para ese ángel que se fue. Porque yo lo miro al niño y realmente es un angelito. Él ya está en las manos de Dios, pero su padre va a seguir con la labor acá que le corresponde y con su fundación. Perfecto. Mauricio, ustedes como familia en el fondo deciden mostrar esta realidad de lo que pasó con Santino y crear esta fundación para compartir la información finalmente. Así es, lo que pasa es que el primer gran problema que se encuentra en las familias que tienen niños diagnosticados con DIPG es que no hay información, no hay protocolos. En Chile lo único que existe es una radioterapia paliativa, pero después si uno le pregunta a los centros de referencia en Chile, el Van Buren en Viña o cualquiera en el Biobío en Santiago, ¿qué hago? ¿Hay algún ensayo clínico? ¿A dónde me pueden derivar? No hay información, pero no hay información porque la desconocen, porque no tienen ni los contactos ni se han hecho las gestiones. También porque es muy poco frecuente, entonces tampoco pasa a ser un muy buen negocio ni para las farmacéuticas, ni para los centros referenciales, ni nada. Entonces ahí partió, en el caso nuestro, estuvimos 2 meses investigando a ver qué hacer, a dónde acudir, cuáles eran los caminos, y llegamos a España, a 2 centros. Uno es la CUN de Navarra, el otro es el San John de Diu de Barcelona, y también llegamos a Nichols Children en Miami, en la Florida, que es donde finalmente nosotros nos fuimos. Y todo eso que nosotros vivimos, toda esa lucha, esa investigación, hablar con doctores, conocerlo, es lo que nosotros ahora le queremos pasar a las familias. O sea, lo que yo me demoré 2 meses, imagínate si te dicen que tu hijo se va a ir en 5 o 6 meses. 2 meses es una eternidad, o sea, todos los días cuentan, porque te queda muy poquito tiempo para estar con tu hijo. En cambio ahora, a través de la fundación, con un clic, ellos acceden a los ensayos clínicos, a la información, a los centros médicos en España, en Estados Unidos, saben lo que es el DIPG. Entonces lo que hacemos es acortar el tiempo y derivar a los niños lo más rápido posible a los ensayos clínicos. Perfecto. Don Daniel, el capítulo anterior nosotros tuvimos con la gente de la Fundación en Viña del Mar. ¿Usted nos podría contar un poquito acerca de eso? Bueno, fue una grata experiencia, ¿no es cierto?, el poder conocernos con una serie de personas relacionadas con el tema de salud. Me pareció que esos encuentros se deben repetir constantemente, machacar sobre esto, porque sobre todo las enfermedades poco frecuentes es una realidad.
y existen 7.000, 8.000 enfermedades poco frecuentes en Chile y lamentablemente en nuestro país no están dadas las condiciones para tratar a estos enfermos que prácticamente quedan abandonados a su suerte. Y esa es una lucha que nosotros como Farmacia Daniela también la compartimos, porque hemos tratado de hacer en la medida que podemos algunos aportes, como es con el recetario magistral, en donde traemos algunas drogas que son básicas y que hoy día nos sentimos nosotros inmensamente satisfechos porque han ayudado a salvar muchas vidas, sobre todo de niños. Por ejemplo, nosotros importamos el diazóxido, niños que nacen con una falla en que no puede subirles el azúcar, tienen hipoglicemia, y gracias a pequeñas dosis de este medicamento salvan su vida y pueden hacer una vida normal, crecer y seguir con su tratamiento por años y años, cosa que hasta hace 10 años atrás no sucedía. Otro caso relevante para nosotros es lo que se llama la xantomatosis cerebrotendinosa, que produce finalmente un deterioro cerebral gravísimo y la muerte, y que gracias a que nosotros pudimos introducir en algún momento algunas de estas drogas que se llaman huérfanas, ¿no es cierto?, y que no están comercializadas en Chile por ningún laboratorio, porque como comentaba Mauricio, no son de interés para los laboratorios, pero sin embargo, ese mismo tipo de droga para muchas patologías, vamos a suponer que la enfermedad del niño tuviera un principio activo que se pudiera elaborar en recetario magistral como cápsula, pero no tiene registro sanitario en Chile. Nuestro Ministerio de Salud, ¿qué dice? No lo puede importar nadie porque no tiene registro sanitario por un laboratorio. A mí me parece que eso es una aberración, porque si ese medicamento, cualquiera que sea, está aprobado por la FDA, por la EMA en Europa, debiese automáticamente ser autorizado. De hecho, nosotros en la Ley de Fármacos 2 logramos colocar una indicación en la cual se permitiría en el futuro importar principios activos, ¿no es cierto?, para enfermedades poco frecuentes, y bastaría con que estén aprobados en alguno de estas grandes agencias sanitarias, como es la EMA o la FDA o la japonesa o no sé, y que con ese mérito y estando calificada como para tratar enfermedades huérfanas se pudiese importar a Chile. Eso es lo correcto. Lamentablemente la Ley de Fármacos 2 quedó ahí en el aire y creo que la van a tirar a la basura y no sé cuándo irán a empezar de nuevo con una Ley de Fármacos 3 o 2 nuevamente, la 2 de nuevo, ¿me entiendes? Pero eso se tiene que hacer y vamos a seguir en la lucha con el apoyo, ojalá, de todas las organizaciones de enfermos con este tipo de patologías, tratar de cambiar eso, porque eso basta la resolución y basta que un gobierno con voluntad política lo haga. No se necesita ni leyes ni nada, porque son decretos nomás y que se pueden modificar. Perfecto. Recién hablábamos de las enfermedades pocas frecuentes. Tú hablabas, Mauricio, acerca del DIPG, que es el glioma pontino intrínseco difuso, que es considerada una enfermedad poco frecuente. ¿Nos podrías contar acerca de este tipo de enfermedad, por favor? Claro que sí, mira, es una enfermedad terrible, como te digo, es uno de los... Es el cáncer pediátrico, yo te diría, o el tumor pediátrico más agresivo que existe, pero el menos frecuente también. Y la verdad es que se ha avanzado muy poco, en 50 años a nivel mundial se ha avanzado muy poco, porque como dice acá don Daniel, no es solamente un tema que pasa en Chile, son tan pocos casos a nivel mundial que es muy poco atractivo como negocio. Recién ahora que se está globalizando todo, la FDA acaba de aprobar un medicamento que se llama ONC 201, que está en etapa de ensayo clínico, ahora ya está aprobado. Entonces ahora ya se va a poder importar y va a pasar a ser como un negocio, se podría decir. No. El gran problema que tiene el DIPG, que es este tumor, es que se aloja en el tronco del cerebro. El tronco del cerebro es como el microchip que tenemos los seres humanos, pero ahí pasa toda la información básica para respirar, para moverte, para todo. Y al alojarse ahí, empieza el niño a perder toda su capacidad motriz, después deja de respirar y se empieza a deteriorar muy rápidamente. Tiene otro problema, que al estar en el tronco del cerebro hay una membrana que lo protege. El cerebro protege el tronco porque justamente ahí está por donde pasa toda la información central. Y al protegerlo no entran los medicamentos. Entonces esta protección que tiene el cerebro hace que sea impenetrable para los tratamientos llegar a atacar al tumor. Y por otro lado es difuso, que eso es lo peor, que en cierta forma es como si uno agarrara un vaso de agua, le echa arena de playa y después yo te dijera, sácale la arena del agua, no se puede. Eso es un tumor difuso. Mauricio, ¿cuánto puede demorar en llegar el diagnóstico de una enfermedad rara?
Son meses o semanas. El Santi era un niño súper sano, hacía deporte, karate, jugaba, y desde que se empezó a tener dolores de cabeza, después empezó a tener problemas de motricidad, se le fue un ojito, pasaron 2 meses, y ya cuando hicimos la resonancia ya el tumor estaba súper grande y nos dijeron que tenía 5 meses de vida el Santi. Entonces, desde el momento de que uno empieza a sentir los cambios al diagnóstico, son 2 meses, 3 meses máximo, muy rápido. Recién nos contabas, decías que habías recorrido distintas ciudades en distintos países, pero finalmente se quedaron en Florida, en Miami. ¿Por qué eligen Miami? Elegimos Miami porque empezamos de manera desesperada a buscar información por todos lados y bueno, contactamos a España, contactamos a Alemania, contactamos a Miami, y al mandar correos para todos lados, fue mi nuevo trabajo, intentar darle más tiempo y más calidad de vida a mi hijo. Nos contacta un doctor de Miami, del Nicholas Children's Hospital, que es uno de los mejores hospitales pediátricos del mundo, el doctor Maher, que él es un doctor de Egipto, que estudió en Harvard y está ejerciendo en Miami, y nos cuenta que hay un ensayo clínico que se llama Sonalescence, que le puede dar mejor calidad de vida a Santino, y nos invita a él al ensayo. Eran solo 12 niños en el mundo, era un ensayo súper específico. Así que bueno, hicimos los trámites rápidamente en la visa y nos fuimos a Estados Unidos, y el Santi, por ejemplo, entró en silla de ruedas al ensayo y después de la primera sesión salió caminando. O sea, efectivamente el ensayo le sirvió al Santi. El problema fue que como era tan caro el ensayo y eran tan pocos niños, la FDA no lo aprobó. Y yo me quedé en Miami sin ensayo clínico el 3er mes. Que fue terrible porque ya no habíamos trasladado, ya estábamos viviendo ya, y nos bajaron el ensayo del Santi. Y ahí nos metimos en otro ensayo, que es el de los NC 201 en España. Y después volvimos de nuevo a Estados Unidos a otro ensayo, que es el Everolimus. O sea, nosotros estábamos intentando hacer todo lo posible para darle mejor calidad de vida a Santino. El Santi duró casi 14 meses, efectivamente logramos duplicar el tiempo que nos dieron acá en Chile a través de estos medicamentos, estos fármacos, estos ensayos, pero significó irnos a viajar, a buscar alternativas y gastar una plata que no teníamos, la verdad, porque gastamos una fortuna, pero bueno, no es un tema que ni siquiera lo pienses, porque eso era lo que menos nos importaba. Perfecto. Don Daniel, desde su experiencia, la misma pregunta que le hicimos a Mauricio. ¿Cuánto puede llegar a tardar un diagnóstico? Bueno, en el caso, como comentábamos antes, de la xantomatosis cerebrotendinosa, que en algún momento espero tenerla acá de invitada a Mary Contreras para que nos cuente su historia de sus 3 hermanos con xantomatosis, le demoró 12 años. Entonces, 12 años ya es prácticamente estar condenado a muerte definitivo la persona, ¿cierto? Y aún así, 2 de los hermanos aún viven gracias a los tratamientos que nosotros le pudimos proporcionar, y que es una de las dificultades más grandes, el alto costo que tienen estos medicamentos, porque como son para pocas personas, los laboratorios sacan las utilidades con pocas unidades de venta. Y en el caso de la xantomatosis, para dar un ejemplo, hoy día en Estados Unidos solamente lo están proporcionando los seguros, no te lo venden en una farmacia. Cuando se vendía en una farmacia ya era muy caro para Chile, costaba alrededor de $4.000 el frasco para un mes de tratamiento promedio. ¿Sabes hoy día cuánto sale por seguros? $80.000, el mismo medicamento. O sea, eso es una barbaridad, es un crimen que se vaya, ¿no es cierto?, a $80.000 un medicamento. Claro, tú lo pagas el seguro, pero ¿cuánto va a costarte ese seguro? Claro, sí. ¿Cuánto te va a costar ese seguro para poder acceder a ese medicamento? ¿Y para qué vamos a hablar? Yo no tengo ninguna duda que el medicamento que podría haberle mejorado la calidad de vida a Santino, ¿no es cierto?, si hubiese estado en Chile, pero lo más probable es que saquen el medicamento con cientos de miles de dólares de costo. O sea, y eso es impagable para Chile, y mientras nosotros en Chile no tengamos un cambio generalizado como población, como seres humanos en Chile, en que todos aportemos algo para hacer un país, ¿no es cierto?, amigable, para que todos colaboremos hagamos algo por los demás. Eso no se va a poder lograr en Chile, porque los fondos jamás se van a poder completarse si no tenemos alguna política nacional que todo el mundo, hasta con el trabajo más precario, imponga, pague sus por lo menos para salud, ¿no es cierto?, algo,
Y si existen seguros que no sean extremadamente caros, porque si hay seguros y con precios que valen 1 millón de pesos al mes, nadie los va a poder pagar, Sí. ¿me entiendes? Y luego, ¿no es cierto?, hay que hacer eso. De otra forma nunca vamos a salir de este hoyo en que estamos, de este pozo, porque no hay recursos suficientes para cubrir este tipo de enfermedades. Lamentablemente las enfermedades poco frecuentes es una realidad y no son pocas. Ustedes recién conversaban de cómo atacar, digámoslo así, económicamente esto. ¿Cuáles son las medidas que ustedes, como, digamos, tú como paciente y usted, don Mauricio, don Daniel, como con su farmacia, ¿qué es lo que ustedes pueden entregar a la gente, la visión para atacar este tipo de enfermedades? Bueno, yo creo que una de las cosas que de hecho lo acaba de decir don Daniel es la voluntad. Porque no es que no se puedan hacer cosas. Ahora, claro, se le promulgada la ley de enfermedades poco frecuentes, que costó un montón. Nosotros logramos meter el DIPG en el catastro de las enfermedades, pero si no hay voluntad, no hay nada que hacer. ¿A qué me refiero con voluntad? Nosotros somos una fundación familiar, muy chiquitita, y ya este año hemos logrado derivar a 4 niños, hay máximo 5 casos al año en Chile de DIPG, y hemos logrado derivar a 4 niños a España, a los ensayos clínicos, que están ahora en Barcelona y en Navarra recibiendo el ONC 101 y ya entraron a los ensayos. Pero si nosotros, que somos una fundación tan chica, logramos hacer alianzas con el San John de Diego de Barcelona, hablar directamente con la doctora Elena Panizo, que es la directora pediátrica en la CUN de Navarra, o hablar con el Nicklaus, hacer convenios, poder importar medicamentos, tener reuniones con personas como don Daniel, que quiere y tiene la voluntad de poder hacer cosas, ¿cómo a nivel ministerio no se va a poder hacer? Entonces yo por eso creo que lo más importante es la voluntad de querer hacerlo. Porque muchas veces no solamente pasa por recursos, pasa por gestión. Nosotros hemos logrado hacer un montón de cosas este año, y llevamos 7 meses como fundación operativa, y ya estamos en la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, logramos meter el DPG en el catastro, logramos importar medicamentos, tenemos alianzas con centros referenciales de afuera, con fundaciones. Yo creo que si tuviéramos los recursos que tiene un ministerio, podríamos hacer mucho más. No los tenemos. Por eso lo de voluntad. A mí lo más importante es la voluntad para hacer las cosas. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Mauricio, y la verdad, nosotros somos un ejemplo claro de que no existe la voluntad política de modificar las cosas, porque pequeños avances significan mucho para millones de personas en Chile. Cuando hablábamos del recetario magistral, cuando hablamos de que se eliminen las barreras sanitarias para que los registros sanitarios salgan en un menor plazo, ¿no es cierto? No es posible, vamos a suponer, volvemos al mismo caso, el medicamento nuevo que está saliendo. Si ese medicamento está aprobado en Estados Unidos y está aprobado en Europa, automáticamente debiese aprobarse en Chile. No hay ninguna razón para que se demoren. Hace poco conversábamos en un coloquio aquí en la Universidad Católica con la señora María Laforma, ella conversaba de ese tema. 2 años, 9 meses se le demoran a la industria farmacéutica internacional. Claro. Piensen ustedes cuánto se nos van a demorar para los que no tenemos ese tipo de nexos, los que somos pequeños. A mí me han demorado 3 años y más en darme un registro sanitario, aprobarme un medicamento. Y si siempre encuentran alguna barrera sanitaria, algo le encuentran para poder, y no se dan cuenta que la gente necesita esos medicamentos, que la gente los necesita para vivir, para tener una mejor calidad de vida. Pero no, parece que la gente que está en salud, yo siempre les digo, parece que a ustedes nadie se les enferma. Escucha que son afortunados, ¿no es cierto? Claro. Tienen la suerte que no hemos tenido ninguno, porque yo empecé mi tarea con un hermano que falleció con un linfoma amigdaliano, que lamentablemente yo no lo pude tratar como correspondía, porque en ese tiempo yo trabajaba como un auxiliar de bodega de farmacia aquí en la Universidad Católica, que es donde fue mi aprendizaje en esto, y no le pudimos hacer tratamiento. Él necesitaba radioterapia solamente. Le habían hecho la quimioterapia, el tumor había desaparecido, faltaba hacerle radioterapia, y fui a hacerle la radioterapia y me dicen no podemos ocupar, está todo copado. Y yo vi que habían una serie de bloques con las cámaras desocupadas, que no las ocupaba nadie, y en esa época, estamos hablando del año 1970 y poco, 75, 76, me dicen es que todos esos lugares no se pueden ocupar porque están destinados a las Fuerzas Armadas. Y yo le dije, pero... Y no, este no es un tema político, es simplemente una realidad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Decirme a mí que yo tenía a mi hermano con un tumor de este porte que había vuelto a florecer, ¿no es cierto? Y me dicen, no lo pueden ocupar.
el director, el doctor Raventós, creo que era el director de la Fundación Arturo López Pérez, me dice, no, mi hermano se quedó sin radioterapia, le tuvieron que volver a hacer quimioterapia y 2 o 3 meses después falleció. ¿No es cierto? Falleció porque no pudo hacerse la radioterapia que podría haberle aliviado su problema, a lo mejor curarlo, porque hoy en día, al linfoma se le llama como el resfrío de los cánceres, porque son curables. Y los tratamientos para esta patología no han cambiado mucho en el tiempo. Han cambiado, algunos medicamentos, por supuesto, son más eficaces y todo eso, pero fundamentalmente radioterapia y quimioterapia, todas estas cosas. Pero mi hermano tuvo que quedar mucho tiempo esperando por una radioterapia. ¿Y su hermano estaba en Santiago? Mi hermano en Santiago. ¿Qué pasa con la gente más pobre, la gente que vive en el campo, esa gente queda abandonada? Justamente es lo que le quería preguntar a Mauricio. ¿Qué tan difícil es coordinarse o articular acciones para ustedes que están en regiones con el tema de la salud? Mira, por suerte, volviendo a la voluntad, gracias a la voluntad de distintas personas, lo hacemos rápido. Te doy ejemplos súper concretos. Una niña, por ejemplo, en Los Ángeles, en el sur, le diagnostican con DIPG, nos contactan a la fundación y yo los derivo inmediatamente con un oncólogo que tiene la voluntad de ayudar en el Biobío, que es más cerca. Le hacen la resonancia y la resonancia acá en Chile te la entregan en un formato, en un CI, que nos sirve para mandar a España, Europa, Estados Unidos. Bueno, nosotros le hacemos la conversión y le hacemos un link para que lo pueda mandar a cualquier lado del mundo, pero la persona que lo hace es un ingeniero informático que no cobra tampoco, que trabaja con la fundación. Entonces al final ayuda al informático, ayuda al oncólogo, ayudamos nosotros, ayuda a la relacionadora pública del señor de Diego de Barcelona que le da prioridad a los casos, pero es solo voluntad. Entonces te das cuenta que se logra articular, bueno, primero porque ahora hay internet y hay herramientas que antes no existían, pero si no existiera la voluntad de todas esas personas que están en esta cadena de valor para que el niño llegue al ensayo clínico, no se podría hacer. Perfecto. Don Daniel, la farmacia Daniela tiene la posibilidad de apoyar más allá de Santiago, como usted bien lo decía, todo lo que pasó con su hermano. Sí, nosotros hoy día, gracias a Dios, lo podemos hacer porque despachamos a todo Chile. De hecho, nos contactan en todo Chile y por eso también es mi lucha en el caso del recetario magistral, para que se abran otras farmacias en todo el resto del país. Hace 12 o 14 años atrás existían 400 farmacias con recetario magistral, claro. Y hoy día con suerte quedamos 30 y las han destruido, y las ha destruido el propio sistema con barreras sanitarias. Se prohíbe, por ejemplo, ¿a título de qué se prohíbe preparar en un recetario magistral las mismas dosis que tienen los laboratorios? Si un laboratorio te cobra 10.000 pesos por una cápsula y tú la puedes preparar en recetario magistral por 500 pesos, eso es lo que tiene que valer para las decisiones del Ministerio de Salud. No protegerle y cuidarle el negocio como es lo que parece hoy día a las grandes empresas, y no tan grandes también, porque en Chile quienes más se afectan hoy día con nuestro recetario magistral son las empresas farmacéuticas medianas, aquellas que venden marcas comerciales, porque tú sabes, ¿no es cierto?, que el medicamento es un genérico, tiene un nombre genérico, y cuando se le aplica una marca, lo único que eso significa es mayor precio. Claro. Entonces te promocionan la marca, te dicen paracetamol vale 100 pesos la tira, pero si yo lo vendo como Panadol vale 800 la tira. Claro. Y te sube 8 o 10 veces el costo, y eso se tiene que acabar. Y eso dentro de nuestras propuestas, que se las hemos hecho llegar a muchísima gente, las propuestas que nosotros hemos entregado para mejorar este tema, está puesto eso, que deben existir, ojalá solamente genéricos en Chile y el medicamento de marca original, que es el primero que aparece en el mundo. Claro. Eso me parece correcto. El de la patente. Pero que tiene la patente. Pero cuando ya la patente se le va al suelo, como ha pasado con muchos de estos medicamentos, que incluso creo que tú me mencionaste, sí, que el ONC-201, sí. Y no, ese todavía bajo patente, pero el otro que te cotizamos nosotros en algún momento. No sé si era el Bevacizumab. Avastin, el Bevacizumab, sí, creo que. Claro, eso ya las patentes expiraron, por tanto se pueden traer alternativas, ¿no es cierto? Y hay laboratorios que tienen opciones. Sí. Pero si nos vamos a encontrar que para traer un similar, nuestro Ministerio de Salud nos va a demorar 3 años más. No hay nada que hacer, claro. Y ese es el problema, cuando eso debería ser automático y rápido. Porque finalmente, cuando tú haces un registro sanitario en Chile y traes un medicamento al país, siempre nuestro Ministerio de Salud la responsabilidad te la va a tirar a ti como importador. Ellos no asumen ningún riesgo. Es decir, ellos revisaron papeles, revisaron documentos y te dicen perfecto, pero te demoran 3 años. Y eso claro, no puede ser.
Eso no puede demorar más allá de 3 o 4 meses. Y eso lamentablemente sigue ocurriendo y no hay forma de cambiarlo por lo mismo que comentaba antes, porque no existe la voluntad política de hacerlo, porque no existe la voluntad de las personas interesadas. Usted ha hablado mucho de voluntad en este capítulo, don Daniel. ¿Qué organismos o cuáles son las normas que obstaculizan todo para poder apoyar a los pacientes en el fondo? Bueno, hoy día básicamente es el Instituto de Salud Pública. Es el que tiene, ¿no es cierto?, un poder que creo yo que raya más allá de lo razonable, ¿no es cierto? No puede una institución pasar por la cabeza de tantos enfermos en el país y por gente que quiere hacer cosas para ayudar a la gente más desposeída de este país. Si ningún gobierno lo hace, dejen que por lo menos los particulares hagamos lo que podamos mientras y de a poco ir mejorando esta situación. Pero fundamentalmente la mayor parte de las barreras las coloca el Instituto de Salud Pública de Chile. Para todo, para las importaciones igual. La cantidad de gente que puede importar personalmente sus medicamentos y que tienen y no hayan cómo sacarlos. Hay muchos casos en que han estado meses los medicamentos y no te permiten, porque si no saben las normas, el ISP hágalo como pueda. Mauricio, tú estás diciendo, a mí me pasó. Claro, nosotros, este medicamento, el ONC, el ONC 101, el que estaba hablando desde que partimos el podcast, ya lo aprobó la FDA. Y antes de que lo aprobara la FDA, la farmacia americana que se llama Chimerix lo compró una farmacia más grande, entonces todos los remanentes con marca Chimerix se los vendieron. Si costaba $5 un gramo, lo vendieron a $1. Y nosotros como fundación trajimos 10.000 dosis o $10.000, ¿me entiendes? Y era equivalente al tratamiento para 2 niños 6 meses acá, para que no tuvieran que irse inmediatamente a España. Hicimos una importación directa, pero estuvo retenido en el ISP, en el Instituto Nacional de Salud Pública, casi 4 meses. Entonces nosotros le explicábamos la urgencia. Oiga, pero si un niño de 6 meses se puede morir, ¿cómo va a estar 4 meses retenido el medicamento? No. Y bueno, finalmente lo logramos sacar, pero nos costó un mundo. Y ahí está lo que dice don Daniel. O sea, si hay una enfermedad donde el diagnóstico y el oncólogo está diciendo que el niño sin ensayo se puede ir en 6 meses, no te puedes demorar 4 meses en liberar el medicamento, ¿no? ¿Como fundación esa es la barrera más grande que se han topado? En el caso de la importación de medicamentos, sí. Mira, por ejemplo, nosotros ya nos enteramos de que el ONC 101, el alemán, porque hay americano, alemán, claro. El alemán ya está entrando a Chile, o sea, está empezando a hacer la gestión en el Instituto Nacional de Salud Pública. Eso le cambiaría la vida de las familias porque no tendríamos que derivar más a España, claro. Se le podría dar acá. Más si ahora salió la ley de enfermedades poco frecuentes, podríamos incluso dar la pelea para que se incluyan ahí. Para que se incluyan en el GES. Pero yo creo que por lo menos va a estar 2 años el trámite. El trámite, pues sí, lo decía la industria farmacéutica internacional, 2 años, 9 meses. Yo casi me fui de espalda porque yo digo, claro. Si la ley dice 6 meses, y es una discusión que yo he tenido con el Instituto de Salud Pública, si la ley dice que para 6 meses es el tiempo máximo que se pueden demorar en un medicamento nuevo, ¿qué razón tienen de demorarse 2 años o 3 años en un claro. medicamento que es una copia de ese? Claro. Es solamente una barrera sanitaria. Y que no existe el interés de la gente que está en salud por ayudar al resto de la comunidad. Si ese es todo el tema aquí en Chile. Yo les he dicho infinidad de veces en el Instituto de Salud Pública de todo. He ido a reuniones en el Instituto de Salud Pública. En algún momento hasta los he acusado de cómplices de delito. Le he dicho cualquier barbaridad claro. Y nunca me han sido capaz de contestar. Para ir cerrando ya este capítulo de recetas que funcionan. Mauricio, ¿cómo ves de aquí a 5 años la fundación? A ver, bueno, lo primero la veo, ojalá que ese es uno de nuestros objetivos, ayudando no solamente a niños en Chile, porque somos la única fundación en Latinoamérica que se dedica al DIPG, no existe otra. La veo educando, me refiero a educando, trayendo, que lo queremos hacer el próximo año, trayendo a los referentes del DIPG a nivel mundial, la doctora Panizo, el doctor Mager, la doctora Marta Alonso, a enseñarle, ojalá, a los oncólogos de acá sobre el DIPG. Y la veo muy metida en la humanización de la enfermedad. Porque la verdad que lo más importante es que los niños que están en esta lucha y las familias hagan que el niño se siga sintiendo niño, en cierta forma. Entonces nosotros nos queremos meter mucho en eso. Y también, bueno, vamos a intentar dar la pelea para apurar el proceso con el ONC 101, que eso es una reunión que tengo que tener después con Daniel.
porque ya sabemos que está entrando. Entonces, ¿dónde lo veo? Ayudando y creciendo, pero para poder romper las barreras y no solamente ayudar a los niños en Chile, sino que de Argentina, de Colombia, de Venezuela. Bueno, a nosotros nos ha tocado, por ejemplo, nos han tocado casos de Venezuela, que es un caso extremo, por ejemplo, con un medicamento para tratar la hepatitis C, ya, que hasta hace 10 años atrás o 12 años atrás la hepatitis C era mortal. O sea, o te hacían trasplantes, pero en definitiva te ibas a morir en poquito tiempo cuando ya llegaba la etapa terminal de la enfermedad. Hoy día, gracias a Dios, y a unos medicamentos nuevos que salieron, que entre medio el descubridor fue un médico egipcio, ya, y le vendió los derechos a una multinacional después. Pero bueno, gracias a ese tratamiento, hoy día la gente se cura con la hepatitis C. Y nosotros comenzamos a importarlo sabiendo que estaba con patente, pero en Egipto habían fabricantes, me contacté con ellos a través de una feria de medicamentos en Europa y comenzamos a traer este medicamento y gracias a eso hoy día deben haber 15 o más personas que están vivas y que se podrían haber muerto hace 12 años atrás. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Es que el costo acá para 6 meses de tratamiento básico con ese medicamento costaba 96 millones de pesos. Nosotros lo traíamos por 3 millones de pesos. Hay estudios, ¿no es cierto?, hechos por la industria farmacéutica india, que en ese tipo de tratamiento el laboratorio que compró los derechos, porque no es norteamericano, es un laboratorio de investigación pequeño de un médico egipcio, que justamente por eso también hay un cierto sentido de solidaridad, ¿no es cierto? Le dejó, al parecer, durante el gobierno de Obama, le dejó lo libre a los egipcios para que en su país pudiesen vender barato el medicamento. Bueno, hoy día ese medicamento se consigue por menos de 1 millón de pesos el tratamiento para 6 meses. ¿Te das cuenta? Pero porque hay alternativas. Claro. Pero en ese momento 96 millones de pesos y nosotros traíamos por 3 millones de pesos el tratamiento, una diferencia tremenda. Gigante, claro. Increíble, ¿no es cierto? Entonces les ayudamos a que mucha gente hoy día, todos están curados, porque tiene un 96% de respuesta de curación, que es maravilloso. Claro. Y puede suceder con muchos medicamentos, pero volvemos a lo mismo, tiene que haber flexibilidad, tiene que haber rapidez en Chile para actuar. No se puede, ¿no es cierto?, estar en Chile demorando 3 años para aprobar un medicamento. Bueno, les agradecemos por el tiempo a Mauricio, le agradecemos a don Daniel. Estuvimos con Mauricio Pizarro, presidente de la Fundación Santino Pizarro Carrizo. Agradecidos y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo, si Dios quiere, y le agradezco nuevamente la visita aquí a Santiago a Mauricio, y ya nos veremos nuevamente en Viña seguramente. Sí. Ya estoy programándome para el fin de semana. Listo. Lo invitamos al restaurante. Seguro, a comer en las ricas escalopas allá. Bueno. Ustedes ya las conocen, así que... Así es. Los dejamos a todos invitados a que sigan viendo recetas que funcionan. Muchas gracias. Gracias a ustedes.